Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hoy, viernes 29 de mayo del 2020, vamos a hacer el curso de literatura. Muy bien. ¿Cuál será el tema del día de hoy? El tema es sobre el texto narrativo, pero vamos a estudiar su espacio y su tiempo, porque cuando contamos o narramos una historia o un texto literario, tiene que haber su tiempo que va a durar la historia, su espacio, el lugar donde va a estar la historia, ¿sí? Muy bien, empezamos. El tiempo y el espacio en la narración. El tiempo y el espacio. El tiempo era cómo se va a organizar la historia, es decir, el orden y el final, o también el cronológico. ¿Qué significa cronológico? Crono viene de tiempo. Crono viene de tiempo. Lógico, estudio. El estudio del tiempo. Muy bien. ¿Cómo se va a organizar? Si va a ser en el pasado, en el presente, en el futuro, ¿sí? O si van a ser, va a durar el tiempo, por ejemplo, puede durar años, días, horas. O sea, hay muchos que abarcar. Muy bien. Ahora nos vamos a dar cuenta cómo sucede el tiempo y el espacio. Muy bien. Vamos a hablar del tiempo, ¿sí? El tiempo narrativo de la historia, el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Si vemos un reloj, el tiempo ficticio en el que se desarrollan los acontecimientos del relato o de la historia. Cuando cuento, el tiempo se va a clasificar en dos. ¿Cuáles son? El tiempo del relato se va a clasificar en la época o también el tiempo de relato. ¿Cuánto tiempo voy a contar la historia? ¿Sí? El contenido. Y el otro es la época donde sucede. Muy bien. ¿En qué tiempo? Si será en el pasado, si será en el presente o será en el futuro, ¿verdad? Y el tiempo de relato, ¿cuánto puede durar? Puede ser largo, puede ser corto, ¿verdad? Cuando compramos un libro, las novelas eran súper largas, ¿verdad? Ahí se dan cuenta. Algunos son largas, algunas son cortas. Muy bien. Listo, ahora vamos a ver una de sus clasificaciones, que era la época. Seguimos hablando del tiempo. El tiempo narrativo se divide en dos. ¿En cuáles son? Época y tiempo de relato. Relato es que voy a contar la historia. ¿En qué tiempo va a durar? ¿Sí? Empezamos por la época. La época es el tiempo en que se va a desarrollar los hechos, los sucesos. ¿En qué tiempo? Puede ser en el presente, ahora. O también puede ser en el pasado, retrocedemos al pasado. También puede ser del pasado, ¿verdad? Hay historias que cuentan del pasado. O también puede ser del futuro, cuando ya suceden cosas del futuro, cuando los autos vuelan, cuando, todo ya cambia. En el futuro, supuestamente, ya es algo súper moderno, ¿verdad? Muy bien, ¿se dan cuenta? La época es la que va a abarcar los tiempos. Puede ser presente, pasado, futuro. Y eso se llama época. Muy bien. Lo están haciendo genial. Ahora vamos a hablar sobre el tiempo de relato.
el tiempo en que se va a contar la historia. Puede ser largo, ¿verdad? O puede ser corto. Si va a ser largo, puede abarcar años, ¿sí? Puede durar años la historia. Por ejemplo, si vamos a contar la historia de Miss Vanessa, vamos a contar desde que era niña, ¿sí? Y hasta ahora, en la actualidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Si voy a contar desde que era niña y hasta ahora, van a pasar años. Muy bien, años, van a pasar años, ¿se dan cuenta? Y eso será un tiempo de relato largo. Muy bien, porque van a pasar años. Y si va a ser una historia de relato corto, puede ser, por ejemplo, que solamente pueden pasar horas. Puedo contar mi historia de la mañana hasta la noche. Y eso son solamente horas, ¿sí? O de la mañana hasta el atardecer. ¿Qué me sucedió de la mañana hasta el atardecer? Y eso solamente van a suceder horas, o sea, es una historia de relato corto. O también puedo contar de ayer o desde anteayer, o sea, son solamente días, no es mucho. Entonces el corto se va a referir solamente a horas, o también puede ser solamente días, ¿sí? O sea, puede durar 2-3 días, ¿sí? Puedo contar hoy día estamos viernes, puedo contar mi historia del miércoles. ¿Qué hice el miércoles? Luego el jueves y hoy. ¿Se dan cuenta? Y eso sería un tiempo de relato, sí, pero corto. Y si cuento desde que era niña hasta ahora, sería un tiempo de relato largo, porque van a pasar años. Muy bien, bravo, bravísimo, lo están haciendo de maravilla. Seguimos. Ahora vamos a hablar sobre el espacio. Ya hemos hablado sobre el tiempo, ahora vamos a hablar sobre el espacio, ¿sí? El espacio va a ser el lugar ya no vamos a hablar sobre el tiempo, ahora vamos a hablar sobre el espacio, el lugar donde va a estar la historia. Por ejemplo, puede ser en el bosque, ¿sí? Donde hay plantas, es el lugar, ¿se dan cuenta? Espacio, es un espacio. Es igualito que una obra escénica. Donde sucede en la historia puede ser en una casa, es un espacio. Puede ser en el parque, es un espacio, ¿se dan cuenta? Lugar. El otro puede ser en el colegio, también es el espacio donde sucede la historia. ¿Se dan cuenta? El lugar. ¿Ya ves? Tan sencillo, muy fácil. El espacio va a ser el lugar donde suceden los hechos. Empezamos. El espacio narrativo es el lugar o espacio físico, lo que yo voy a tocar, físico, ¿sí? Físico, en el que se va a desarrollar la acción de una historia, ¿sí? Muy bien. Se va a dividir, se va a clasificar en 3. Puede ser real. ¿Real qué significa? Es algo que existe. Por ejemplo, un mercado. La historia puedo narrar en un mercado. ¿Existe? Sí existe. En un colegio sí existe. Puede ser en un parque, sí existe. ¿Se dan cuenta? Puede ser en Machu Picchu, sí existe. Sí existe. Entonces sí será real. O puedo narrar la historia en la selva. Sí existe. ¿Se dan cuenta? O también puede ser un espacio imaginario. ¿Qué significa imaginario? El imaginario significa que va a ser algo, o sea, va a estar casi relacionado con lo real, pero va a ser algo imaginario, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a hablar sobre los hongos, ¿existen los hongos de las plantas? Sí.
Y en la narración o en el espacio imaginario, el hongo, se voy a imaginar, no va a ser ya chiquito, va a ser grandote. Y otro puede ser que yo imagine que ese hongo habla. ¿Se dan cuenta? Es algo imaginario, ¿sí? Pero sí existe en la realidad, pero ha sido modificada. Pero está relacionada con la realidad, pero es más imaginativo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Y el fantástico, aquí en el fantástico sí no existe. No existe en la realidad, no está asemejado, nada. Ya es algo inventado por el autor, lo inventa, ¿sí? Todo es inventado. Muy bien, por ejemplo, si va a ser un espacio en el aire, todos van a caminar, van a volar, es algo que no existe, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, el espacio narrativo. Tenemos el real, el espacio real. Este espacio existe, sí existe. Son auténticos e identificables. ¿Por qué? Yo conozco ese lugar, yo lo he visto. Sí, ese lugar sí existe. ¿Se dan cuenta? El real es un espacio que existe. Muy bien. Y el espacio narrativo imaginario es imaginar. No existe en la realidad, pero ha sido creada a partir de lugares similares a la realidad. O sea, un hongo que habla no existe, pero sí hay hongos pequeños. ¿Se dan cuenta? Que han sido inspirados, pero no existen en la realidad. O sea, que no va a haber un hongo enorme que va a hablar o un conejo que habla. No, es verdad, pero sí existen los conejos, pero han sido inspirados. Y eso se llama imaginario. Tienes que inspirarte en algo para que lo imagines. Lo imagines algo ya muy alejado de la realidad, ¿sí? No existe en la realidad, pero ha sido creado a partir de la realidad, como el país de Alicia, el país de las maravillas. ¿Se dan cuenta? Existen los conejos, sí, pero no existen conejos que hablan. ¿Se dan cuenta? No existe un conejo que habla acá en la realidad, pero ha sido creado de un conejo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Y luego tenemos al espacio narrativo fantástico o irreal. ¿Qué significa fantástico o irreal? Es que no va a existir, no existe. En la realidad solamente son frutos inventados por el autor, o sea, los inventa, los crea. Yo puedo inventar, digamos, como algo pegajoso y no sé, imagino que es un planeta, pero no es algo que existe aquí, o sea, es algo inventado ya por mi imaginación. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora realizaremos un juego, ¿sí? ¿Estás listo y preparado? Nuestro amigo orangután nos va a hacer las siguientes preguntas. ¿Listo y preparado? Empezamos. El tiempo de relato, ¿se dan cuenta? El tiempo de relato podía ser largo, ¿se dan cuenta? El tiempo de relato que voy a contar la historia puede ser largo, que puede durar años, ¿sí? O puede ser corto, que puede durar horas y días. Muy bien. ¿Y eso qué es? ¿Es un tiempo narrativo o es un espacio narrativo? ¿Qué es? ¿Ya lo encontraste? Muy bien, es un tiempo narrativo. Muy bien, el tiempo de relato es un tiempo narrativo. Muy bien, bravo. Seguimos. El imaginario.
el imaginario no existe en la realidad, pero ha sido inspirado de la realidad, ¿sí? No existe, pero está relacionado un poco con la realidad, se asemeja, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es? Es un tiempo narrativo, es un espacio narrativo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es un espacio narrativo. Muy bien, es un espacio. Muy bien. La época. ¿Qué es la época? La época es donde va a durar o va a ser contada la historia. Puede ser en el pasado, en el presente o en el futuro. ¿Y a eso cómo se le llama? ¿Será un tiempo narrativo o será un espacio narrativo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Un tiempo narrativo. Muy bien. La época es el tiempo que va a durar el relato, el tiempo, o el tiempo que el tiempo, por ejemplo, puede ser en el pasado, puede ser en el presente o puede ser en el futuro. Muy bien. Ahora, el real es algo que sí existe, ¿verdad? Y lo puedo identificar. ¿Qué es? Es un tiempo narrativo. Es un espacio narrativo. ¿Qué es? ¿Qué es? Es un espacio narrativo que lo puedo tocar, lo puedo identificar y es algo que existe. Muy bien. ¿Y el fantástico o irreal qué es? Es algo que no existe en nuestra realidad, solamente es algo inventado por el autor lo inventa, o sea, no existe en nuestra realidad. El autor lo inventa, es creado de su mente. Muy bien. ¿Y qué es? ¿Es un tiempo? ¿Es un tiempo narrativo? ¿O es un espacio narrativo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es un espacio narrativo, es un espacio. Muy bien. Muy bien, felicitaciones. Has ganado 8.000 puntos. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Ahora te invito a que realices tu hoja de trabajo.